Ok. A mí me fascina esa pintura. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Cómo ustedes interpretan esa pintura? ¿Qué ven ahí? ¿Quién? Ajá, ¿quién es? Jesús. ¿Qué está haciendo? Está en la mano. ¿Ven el agua? ¿Ven el agua? Cuando yo la vi, yo dije, me fascina, me encanta esa foto. Yo quiero esa foto para mi casa. Esa foto. Y yo lo vi como en Mateo 14, cuando Pedro iba caminando por el agua y después se hundió, porque estaba viendo el viento, el agua, la lluvia, las olas, y se hundió. ¿Ustedes ven eso? Está Pedro, nosotros a veces por debajo del agua. También mi esposo me dijo, pero yo veo como que para mí me representa un bautismo, saliendo del agua con la mano del Señor, con vida nueva. Pero una foto muy bonita. Esta mañana vamos a seguir en el libro de Romanos. Nosotros empezamos ese estudio, esa serie en Romanos hace un mes, con el capítulo 1. ¿Y cuál era el versículo clave de Romanos 1:16? Que la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación para todos, toditos. Amén. Y estamos en una serie pequeña en el capítulo 3 y 4 de la justificación. Y Pablo está explicándonos de la justificación. Y la semana pasada el pastor Gonzalo predicó y nosotros estuvimos de viaje, la pasamos bien en la casa de mi papá en South Carolina. Y nosotros íbamos manejando por la 95, no sé si conocen esa autopista, escuchando la prédica. Y uno de los versículos claves era este versículo. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y vamos a seguir esta mañana el capítulo 4 y vamos a ver la fe en acción. La fe en acción de Abraham. Vamos a ver ahí que fue la fe de Abraham que Dios dice que fue justo, declarado justo. Y la fe en Cristo es la que nos da lugar ante Dios, nos da posesión en la familia de Dios, nos da acceso a Dios. Somos declarados justos por el juez. Ya no somos enemigos, ya no somos culpables. Pero yo tengo unas preguntas. Si estamos declarados justos, entonces podemos ir libremente. ¿Qué estamos haciendo con esa libertad? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Dónde está nuestra fe? Y otra pregunta, que ya les dije, ¿dónde está nuestra fe? Hay muchas personas que creen, cuando vemos a los incrédulos, los amigos, compañeros de trabajo, los vecinos, quizás personas en la familia, nosotros decimos muchas veces es que le falta fe. Y puede ser que sí, pero hasta los ateos tienen fe. Todo el mundo tiene fe.
Entonces yo digo, esta mañana, yo le voy a explicar que el problema que no es que nos falta fe. Hay otro problema. Y eso es lo que vamos a hablar de esta mañana. Pero primero vamos a pedirle al Señor que nos guíe, nos acompañe para escuchar mejor su palabra. Dios, gracias por esta mañana. Gracias por estar aquí juntos como iglesia, como familia. Gracias por poder llamarte Padre. Que velo está rascado. Que podemos entrar a tu intimidad, a tu presencia, Señor, en el lugar santísimo. Podemos traer las peticiones, las oraciones. Padre, queremos que el Espíritu Santo me guíe y nos guíe, que nos sigan transformando más y más como Cristo. Ayúdame esta mañana, Señor, a compartir tu palabra que nos trae vida. Ayúdame esta mañana, Señor, a mí y todas las personas que están escuchando. Te pido en el nombre victorioso de Jesús. Amén. Amén. Entonces, para recordarles que estamos en el libro de Romanos, que fue escrito ¿por quién? Pablo. Ok. Y Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Roma, y la iglesia estaba dividida. La iglesia estaba mezclada de personas, de judíos y gentiles. Y por eso cuando uno lee el libro de Romanos, se habla mucho de los judíos y también los gentiles. Y esa carta de Pablo fue dirigida para esa iglesia. Y podemos también identificarnos con esa iglesia, porque había varios grupos de personas dentro de esa iglesia. Es algo bonito, pero también puede ser que cause problemas. Es como, por ejemplo, si yo discuto con Pastor Gonzalo y le digo que Pastor Gonzalo es ciudadano de acá, naturalizado. ¿Cómo es? Naturalizado. Ok. Yo soy ciudadano nativo. No sé si, me imagino que hay una palabra para eso, pero si yo discuto con él que yo soy mejor o de otra clase o alguien especial, no es válido. Y puede ser que yo pienso así. No lo pienso así, pero por la ilustración vamos a decir que yo pienso así. Porque mi familia lleva 300 años acá, que mis antepasados se enguerraron en las guerras, que hablo bien en inglés, que como mucha hamburguesa, que me gusta mucho fútbol americano, etc. Así es, también. Pero debajo de la ley de los Estados Unidos no es válido. Nos toca igual hacer los impuestos, pagar impuestos. Él puede votar una vez, yo puedo votar una vez. Él tiene su derecho a protección de la policía y también la ley aplica igual a él y a mí. Es algo más o menos así, que no podemos discutir de eso, que hay clases diferentes. Y más o menos eso es lo que pasaba en la iglesia de Roma. Pero ahora vamos a seguir un poquito la ilustración. Si yo insistiendo, discutiendo más con él, quizás ustedes llegan y dicen, pero ya va, tú eres más americano por el fútbol americano, por las hamburguesas, por la Constitución, la historia, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa con George Washington? El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Él no era americanísimo. Sí. Él fue el único presidente que no nació acá. Y en ese entonces no había hamburguesa, ni siquiera fútbol americano. Entonces, ¿qué pasa? Es un argumento mío inválido. Y eso también es lo que está diciendo, explicando Pablo a los judíos. Que la ley no te da más mérito, no te da nada. Es solamente la fe. La fe.
Les pregunto, ¿Abraham vivió antes, durante o después de la ley levítica? Antes. Ok, estamos bien. Entonces, la fe de Abraham, él mostró su fe antes de la ley. Y por eso, en el discurso de Pablo, la ley no tiene nada que ver. Como los judíos, porque estaban imponiendo la ley a los gentiles. El plan de Dios siempre ha sido que la salvación únicamente venga por gracia a través de la fe en Jesucristo. La ley fue dada como una medida temporal para orientar a los judíos a entrar a la tierra y comprender cómo relacionarse adecuadamente con Dios. Así fue la ley y nada más. Y tuvieron que comportarse bien porque ahora Dios está haciendo algo extraordinario. Entonces vamos a comenzar a leer nuestras Biblias en Romanos 3:30. Comenzamos en Romanos 3:30. Pues no hay más que un solo Dios. ¿Dónde hemos escuchado eso? Un solo Dios. En Deuteronomio 6. Un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Y quiénes son los que están circuncidados? Los judíos. Y los que no son, los gentiles. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Entonces, versículo 4. ¿Qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido que actarse por no delante de Dios, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en él que justifica al limpio, se le toma en cuenta la fe como justicia. ¿Se puede ganar para lograr la salvación? No se puede obrar para ganar. Porque eso sería una deuda, que Dios nos debe algo, pero no es así. Abraham no está justificado por sus acciones según la ley. Imposible. Nuestra rebelión y ofensa nuevamente a Dios es tan grande que nos falta la capacidad de dar restitución o recibir castigo o pagar el precio. Tenemos limitaciones, estamos limitados. No podemos pagar ese precio. Una ofensa contra el Dios perfecto, puro, todopoderoso, eterno, requiere algo igual. Un sacrificio perfecto que nos expía. Algo puro y eterno como Jesucristo. Solo Cristo puede hacerlo. Solo Cristo. Dios solo puede quedar satisfecho con una restitución o reparación igualmente grande. La bendición de estar perdonado, el sacrificio que hizo Dios por nosotros, la salvación para nosotros es gratis. La salvación es gratis, pero no fue gratis. Le costó mucho. Y nosotros entendemos eso, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Y el apóstol Pablo dice más adelante en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, que lo que él quiere hacer, no puede hacer. Y lo que no quiere hacer,
hace. Y somos iguales. Nosotros trabajamos todo el día, llegamos en la noche y como una batería de un celular estamos en rojo, 8%, sin energía y no podemos, podemos tomar un café, comer, pero vamos a quedar sin batería. Pero igual, yo me fijé en eso, anoche porque no pude dormir. Cuando yo quiero dormir, yo no puedo dormirme ya, no puedo. Hay cosas que no podemos hacer. No sé si alguien puede hacerlo. A lo mejor yo puedo dormirle a ustedes aquí predicando, pero no puedo dormirme yo solo. Imposible. Hay sueños que no podemos lograr, hay promesas que no llega a cumplir. No podemos obligar a alguien a amarnos, no podemos obligarnos a nosotros mismos cosas, no conocemos el futuro, no sabemos cuándo vamos a morir, tenemos poca influencia sobre los demás y tenemos poca capacidad para evitar enfermedades y dolencias. Tristemente es así. Cuando yo pienso en eso, la salvación y la justificación, yo creo que yo he contado esa historia hace tiempo, que nuestro hijo grande Noah estaba jugando béisbol con el vecino. Y el vecino le lanza la pelota, estaban jugando en su patio, le lanza la pelota y se le fue la pelota, le pegó la cerca de otro vecino y rompió la cerca. Era una cerca de plástico y estaba frío afuera y se rompió. ¿Qué hicieron? Eso fue 3 años atrás, que tenían los muchachos 12 años por ahí. Tuvieron que ir, tocarle el timbre del vecino. Ay, Señor, discúlpame, arrepentirse. Pero ellos no tuvieron la capacidad de reparar esa cerca. No tienen el conocimiento y ni siquiera tenían el dinero para hacerlo. ¿Y qué pasó? Alguien intervino, un mediador que fue el papá del otro muchacho y reparó la cerca. Y eso es lo que nos pasa también, que necesitamos a alguien hacer algo que no podemos hacer. No podemos recibir, no podemos hacer esa restitución que merece Dios, Y la justificación es un cambio de situación jurídica, un cambio de lugar. En el proceso de la salvación, los expertos dicen, como todos expertos, ellos analizan mucho, y dicen que, ¿dónde lo tengo? Que hay un proceso, y ellos tienen el proceso como paso por paso. Primero uno es elegido, y después está llamado, y después la persona es regenerada, y después viene la justificación, muchas gracias, y después la santificación, y después la glorificación, cuando estamos viviendo en perfección y armonía con Dios mismo. Pero estamos hablando esta mañana de la justificación, un cambio de lugar. Nosotros no cambiamos, seguimos siendo igual que la persona que está culpable, está en la corte, enfrente del juez, y el juez dice, inocente, justo, puede salir. La persona no ha cambiado, pero como el juez ve a esa persona, eso sí cambió, cambia de lugar, de posición. Eso es la justificación. Y solamente a través de la fe en Jesús. Muchas veces los cristianos, nosotros tenemos nuestro vocabulario, que hablamos de la santificación, que hablamos de los creyentes, tenemos nuestros términos y vocabularios, ¿cierto? Pero a veces nos enredamos con las palabras.
Entonces vamos a definir qué es la fe. ¿Qué es la fe? Creer algo, porque la palabra dice que Abraham creyó a Dios, es confiar, seguridad, esa confianza, fidelidad, compromiso, aferrarse. Eso es la fe. Reconocer y creer que alguien es quien dice ser. Creer que alguien tiene el poder de hacer y lograr lo que dice que quiere hacer. Y tiene la autoridad y el poder. ¿Cómo te sientes cuando alguien cree en ti? ¿Cómo se sienten ustedes? Bien, honrado, privilegiado, ¿cierto? Digno de confianza. Nosotros queremos sentir que alguien cree en nosotros, nos da ánimo. Una pregunta. ¿Puedes tener una buena relación con personas en las que no confías? Para nada. Entonces, ¿cómo vamos a tener una relación buena con Dios si no estamos confiando en Él? Podemos tener una buena relación con alguien que no hemos perdonado o que hicimos un error y que no ha perdonado a nosotros. Imposible. Como cristianos debemos buscar perdón a todos, aunque sea difícil, pero debemos de restablecer las relaciones y orar hasta por los enemigos. Cambiando un poco el papel, ¿cómo te sientes cuando alguien no te cree? Jonathan, no te creo. Quizás no te digo en la cara que eres mentiroso, pero, sí, así te creo, pero le digo a la hermana Betty, ese mentiroso. ¿Cómo se siente cuando alguien no te cree? O peor, no creen en ti, no te creen, pero creen a otro. Cuando pasa algo en el trabajo o en la vecindad o en la comunidad, donde quiera, y nosotros, no, te lo juro que sí, que pasó así, así, así. Y no nos creen, pero creen en el otro. Nosotros hacemos eso con Dios. No ponemos fe en Él, pero ponemos fe en otras cosas. Como que Dios necesita ayuda. A veces nosotros, con la falta de fe, queremos ayudar a Dios. Nos falta paciencia. Nosotros hacemos lo mismo con Dios. Lo mismo con Dios. Pero es importante reconocer que la fe es de Dios. ¿Qué nos dice Efesios 2? Tener fe es un regalo de Dios. Dios nos da la fe para poner en Jesucristo. Hace de todo. Hace de todo. Tenemos que poner nuestra parte, pero hace de todo para nosotros. Seguimos leyendo Romanos capítulo 4, 18. Estamos ahora hablando más de, Pablo está hablando más de Abraham. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numeroso será tu descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó con su fe
y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. Pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Cómo eran las circunstancias de Abraham y Sara? ¿Difíciles? ¿Podemos identificarnos con ellos? ¿Estamos pasando pruebas y desafíos? Abraham y Sara tenían en ese entonces casi 100 años, sin un hijo. Y Dios mismo le dijo a Abraham que te voy a dar un hijo, muchos descendientes. ¿Qué habría hecho Abraham si hubiera tomado decisiones basadas en sus circunstancias? ¿Y nosotros? ¿Nosotros estamos viendo a Dios, la persona de Dios? ¿Su carácter? ¿Cómo ha movido en nuestras vidas? ¿O estamos viendo la situación, las circunstancias? Como Pedro caminando sobre el agua, viendo la lluvia, la tormenta, las nubes, las olas. ¿O está viendo a Jesús, a Dios? No sé si se ve mucho, pero ¿qué hizo Abraham? Aquí lo tengo en amarillo. No dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. No dudó, se reafirmó, dio gloria a Dios. ¿Y cómo vamos nosotros? ¿Cómo te fue esta semana con los desafíos? ¿Dudaste? ¿Dudamos? ¿Nos reafirmamos? ¿Le dimos gloria a Dios? A lo mejor que sí, a veces no. Abraham no decayó, sino se fortaleció en su fe, le dio gloria a Dios. Al final se convenció más. Es la definición de creer, confiar. Y también, ¿qué dice la palabra? Que está subrayada. Que eso no solamente fue para Abraham, sino para ¿quién? Para nosotros. Bueno, eso fue Pablo de los Romanos, para los romanos. Pero también nos aplica a nosotros. Directamente para los romanos, pero también nos aplica a nosotros. No podemos mentirle a Dios. Todos hemos hecho esto de no confiar en Dios. Pero en el principio, cuando abrí este mensaje, yo dije que yo no creo que el problema es la falta de fe. La falta de fe no es el problema. Porque dije que hasta los ateos tienen fe. ¿En qué tienen fe los ateos? En ellos mismos, en su inteligencia, en la ciencia. Y yo creo que esa persona tiene más fe que uno. Y también nos aplica a nosotros, que nosotros tenemos fe, pero tenemos fe en cosas equivocadas. Eso es el problema. ¿Dónde está nuestra fe? Eso es el título del sermón de hoy. Muchas veces nosotros le decimos al Señor, sí, Padre, confío en ti. Sí, Padre, confío en ti. Pero Dios está pensando, entonces, hijo, ¿por qué te matas trabajando? Sí, Padre, que sea tu voluntad. Piensa Dios. Entonces, ¿por qué no lees mi palabra? Ni te reúnes conmigo. Padre, eres mi alegría y mi gozo. Así, hijo.
¿por qué pasa tanto tiempo en las redes? ¿En qué tenemos la fe? ¿Dónde está nuestra fe? Para entender lo que está diciendo este pasaje, podemos ver que Abraham y Sara pasó por muchos desafíos, muchas pruebas, muchos problemas. Y Dios les ayudó a superar sus circunstancias. Eso es lo que está diciendo los versículos, están diciendo. Pero ¿qué es lo que no está diciendo esos versículos? No está diciendo que vas a superar todos los problemas en esta vida. No significa que Dios te va a salvar de todos tus problemas. Puede, Él tiene el poder. Mucha gente cree el evangelio de la prosperidad, que Jesús quiere que seas rico, saludable, bendecido, ahora mismo. Pero nosotros, eso no es lo que vivimos. Vivimos con problemas. Sí, Él quiere todo eso, pero ese viene en el futuro cuando estemos con Él. Cuando estemos con Él. Muchas veces no estamos poniendo la fe en Él, sino en cosas equivocadas. A Jesús no le importa, a Jesús le importa menos tu felicidad. ¿Por qué? Porque le importa más tu santidad. Le importa menos tu felicidad porque le importa más tu santidad. Dios está en control y Dios dispone todas las cosas para el bien que quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Jesús mismo nos dijo, nos prometió que tendríamos problemas. ¿Por qué tenemos problemas, desafíos en la vida? Porque si no fuera por ellos, nosotros no le paramos a Dios muchas veces. Estamos distraídos, disfrutando la vida. Si estamos disfrutando la vida, ¿para qué necesitamos a Dios? Entonces Dios permite que suceden cosas en nuestras vidas para llamarnos la atención. Permiten cosas, pruebas, para mostrar su gloria, sus obras. Muchas veces nos enfocamos en nuestros problemas y le rogamos a Dios que nos libre de nuestros problemas. Pero a veces perdimos la vista quién es Dios cuando nos concentramos tanto en los problemas. Como Pedro, tenemos que enfocarnos en Jesús. ¿Dónde está nuestra fe? También olvidamos que muchos de esos problemas Dios ha permitido que entren en nuestra vida para hacernos más fuertes, para fortalecer nuestra fe, para refinarnos, darnos testimonio de su poder y para utilizarnos para su gloria. Estamos como Abraham, dando la gloria a Dios en los desafíos, en los problemas, en las tormentas. Si nosotros pudiéramos superar nuestros problemas solos, pudiéramos ganar nuestra salvación solos. Y eso no glorifica a Dios, eso glorifica a nosotros mismos. Necesitamos pruebas y desafíos. Y yo sé que eso no es, nadie le gusta escuchar eso, pero necesitamos esto. ¿Qué dice Santiago? ¿Cómo abre su libro? Que tenemos que gozar en los desafíos. Y no es fácil. Dios le hizo promesas a Abraham, y aunque Abraham vio cumplidas algunas promesas, no
Abraham no disfrutó del cumplimiento de todas las promesas. Dios cumplió todas las promesas, pero Abraham no vio cumplidas las promesas. Pero Dios está trabajando y cumplirá todas las promesas. Pero no obligues a Dios a comprometerse con tu cronograma. ¿Dónde está nuestra fe? Repito, muchas veces ponemos nuestra fe en cosas equivocadas. Cosas equivocadas. Y la palabra dice que los que se aman se dicen la verdad. Y yo estaba pensando en el mensaje de esta mañana. Y siempre pasa por mí. Yo leo la Biblia, le pido Señor que me ayude. Y yo, primero que ustedes, yo me siento una convicción antes. Y eso es que nosotros mismos, en nuestras vidas, nuestros problemas existen porque nosotros hemos colocado fe en cosas equivocadas. Por ejemplo, para los cristianos, y es difícil de escuchar, pero eso algo aplica a nosotros. Algunos cristianos que estaban solteros han confiado en un cónyuge o pareja para mejorar su vida, solo para descubrir que la persona a la que entregaron su corazón solo empeoró su vida. Algunos ponen fe en su trabajo, esperando una mejor paga para resolver sus problemas económicos. ¿Dónde está tu fe? Algunos cristianos tenían fe que un automóvil nuevo o una casa nueva, creyendo que les traería nuevos y mejores amigos o una clase social más alta. ¿Dónde está nuestra fe? Y cuando consiguieron esas cosas, se dieron cuenta que habían agotado sus recursos financieros. Algunos cristianos tienen fe en los Estados Unidos, que al mudarse a este país su vida mejoraría, y están sufriendo, y los hijos también, las consecuencias por entrar de una manera. ¿Dónde está nuestra fe? Otros ponen fe en un político para lograr cambios en la sociedad, y después se dan cuenta de que ese político tiene un poder limitado y es muy interesado y se preocupa más por sí mismo y su agenda que el mismo país. ¿Dónde está nuestra fe? Otros ponen fe en invertir en sus negocios para generar riqueza, solo para descubrir que consume su tiempo y energía al rotar las relaciones con la familia a medida que sus hijos se distancian más. ¿Dónde está nuestra fe? Algunos confían en las redes sociales para obtener paz y felicidad, solo para descubrir que pierden su tiempo valioso en actividades vanas, y las redes crean más ansiedad. ¿Dónde está nuestra fe? El problema no es que, el problema es que nos falta fe en Dios, pero también el problema es que colocamos fe en cosas equivocadas. ¿Dónde está nuestra fe? Muchos estudiantes de la Biblia a lo mejor están diciendo, pero ya va, Pablo está describiendo a Abraham de esa manera, pero Abraham fue un hombre perfecto. No, para nada. ¿Qué hizo Abraham?
Cuando llegó a Egipto, mintió a Faraón que Sara, que era muy bonita, que era su esposa, que hizo mucho daño a sí mismo, a su relación, y no confió en Dios. Y de hecho, volvió a hacer lo mismo, repitió el mismo error cuando llegó en la tierra del rey Abimelech. Y yo creo que uno de los pecados más grandes de Abraham fue después que Dios reiteró la promesa de tener un hijo con Sara, que se acostó con la sierva Agar y sufrió las consecuencias. Abraham no fue perfecto. Y les pregunto, ¿por qué Pablo no habla de eso en el libro de los Romanos? ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no están los errores de Abraham? Romanos sería un libro mucho más largo. Exactamente. Porque Abraham fue justificado por su fe. Por su fe. Los pecados, los errores, lo que pasó con Agar, de mentir al rey, borrado, olvidado. Ya no lo cuenta. Y lo más bonito, cuando nosotros vamos a rendir cuenta con el Señor, nos van a preguntar si hemos colocado la fe en Jesucristo, el Mesías. No vale los errores, los pecados, que somos perdonados. La lista que leí de los errores, de colocar fe en cosas equivocadas, Dios nos perdonó de todo eso. Cuando yo vi eso en el libro, en el cuento de Abraham, me dio mucho gozo que Dios nos ve así también. Y que Pablo, escribiendo con Espíritu Santo, describió a Abraham así: que un hombre de mucha fe en Jesucristo, y nosotros también. Eso es el regalo de Dios. Jesús nos perdona y nos declara justo si arrepentimos y colocamos fe en el único que nos puede salvar, justificar y santificar y darnos la vida que deseamos, Dios mismo. Somos justos y tenemos fe en Cristo. Somos hijos del Rey, pero a veces comportamos como esclavos. A veces comportamos como esclavos. Hermanos, tenemos que vivir en victoria. ¿Dónde está nuestra fe? Nuestros pecados son quitados, nuestra culpa es quitada. Él nos escuchará, nos escucha. Nos dará las cosas que le pidamos que se alineen con su voluntad. Nos dará la fuerza para enfrentar los problemas de este mundo. Nos dará el poder de proclamar la buena nueva de Jesús. Nos dará una paz que sobrepasará todo entendimiento. Nos lleva a toda verdad. Tenemos el Espíritu Santo que nos acompaña, que nos guíe, que nos da sabiduría, discernimiento, que manifestará en nosotros una mejor manera de relacionarnos con los demás, con los frutos del Espíritu. ¿Dónde está nuestra fe? La fe es algo que no siempre se ve. Pero ¿cómo sabemos que alguien tiene fe? Hay evidencia, ¿cierto? Acciones, palabras, comportamientos, manifestaciones de nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? Vamos terminando. Una parte que nosotros pasamos en capítulo 4, Pablo escribe sobre un salmo de David, el Salmo 51, un salmo famoso.
Y fue después que el profeta le enfrentó y le dijo: David, te equivocaste. Cometiste adulterio con Betsabé. Y David reconoció su pecado. Eso fue la diferencia entre David y Saúl. David tenía un corazón de Señor. Pero a pesar de eso, el pecado de David, él lo reconoció que era un pecado muy íntimo. Un pecado no external, pero eterno, interno, de su interior. Voy a pedirles que cierren los ojos y voy a leer el Salmo 51. Quiero que reflexionen de su semana, la semana pasada, porque todos hemos puesto fe en cosas equivocadas. Le voy a pedir que lo reconoces ante el Señor y que le pides que te perdone y que te ayude en la semana que viene. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante sus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú me amas, que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparte tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Espíritu Santo. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores que volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Tú te deleitas en los sacrificios. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofreciera. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Padre, Señor, te damos la gracia por el sacrificio expiatorio de Jesús, por el regalo de darnos la fe colocada en Jesús, la fe que nos justifica, la fe que es un regalo de ti, Señor. Padre, queremos más de ti, queremos más fe. Danos la fuerza del Espíritu Santo para ayudarnos a enfrentar los desafíos, para sufrir bien y vivir bien con gozo, para glorificarte, Señor. En el nombre del justificador Jesucristo. Amén. Amén.